Pues ahora sí, buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios porque podemos comenzar en este nuevo día con un culto y la verdad es de gozo siempre poder reunirnos los domingos, poder orar al Señor, alabar a Dios y yo me alegra mucho poder verles también una semana más y quiero darle la bienvenida a todos y a cada uno. Me disculpan si algunos no los conozco y no me sé sus nombres. Sé que tenemos a Kevin, que está de puertas abiertas, que hoy ha venido a darnos una información y a compartir con nosotros. Que Dios te bendiga, gracias por estar aquí. También tenemos a una pareja de chicos que vienen, no sé si por primera vez o ya han estado ya. Sí, me dice sus nombres. Vale, que el Señor les bendiga. Bienvenido a Noah y a Gabriel. Que el Señor sea también esté hablándoles a ustedes el día de hoy y a todos los demás hermanos, si es primera vez, segunda vez que están acá, que el Señor también les bendiga. Yo quiero, mis hermanos, que nosotros podamos estar comenzando leyendo el Salmo 3, del 1 al 5, del 1 al 6. Podamos estar leyéndolo. En la mañana hablábamos un poquito acerca de lo que verdaderamente tenemos que pensar. Y muchas veces podemos tener estas preguntas y decir dónde está Dios, ¿no? Pero bueno, en el Salmo 3 podemos leer una declaración muy bonita acerca de la confianza. Nos ponemos de pie si lo tenemos, mis hermanos. Salmo de David, cuando huía delante de Absalón su hijo, dice de la siguiente manera: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10,000 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Y pues leyéndolo hasta ahí podemos ver que realmente la confianza en Dios y la confianza en lo que el Señor puede hacer nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tenemos que también pensar en estas cosas. Vamos a orar, mis hermanos, para darle gracias al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque verdaderamente podemos pensar en las cosas buenas, Señor, como lo hemos visto en la escuela dominical. Te quiero dar gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y tú oyes lo que nosotros te decimos, Señor, y nos respondes desde tu monte santo, Dios. Gracias porque nos das buen descanso también por las noches y tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, Dios, porque podemos venir aquí a este lugar y te podemos buscar, Señor, en armonía. Entonces, muchas gracias por las personas que han venido hoy, por las personas que vienen también a servir aquí, Señor, delante de tu pueblo. Y quiero pedir, Señor, también que tu palabra, que sea hablada y todo lo que vayamos hoy a hacer, sea para tu gloria y para tu honra, Dios. Nos acercamos a ti, Señor, sabiendo que solo en el nombre de Jesucristo podemos ser limpios y podemos ser santos y no dejamos esta verdad de un lado, Señor, sino que también pedimos ser limpios, Dios, para que podamos hoy ver y escucharte. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, hablando de santidad, vamos a cantar esto al Señor. Esta canción se llama Eres Santo y es una canción que va a dos voces, hombres por un lado, mujeres por otro lado. Entonces nos concentramos y alabamos al Señor. Eres santo, Eres santo, poderoso, poderoso, eres digno de alabar. Yo te amo, yo te sigo, sigo.
por siempre y por siempre te seguiré. te seguiré. Y yo canto y alabo al Rey que es digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies. Y yo canto y alabo al Rey que es digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies. Príncipe de paz, yo mi vida entrego a ti. Eres santo, Eres santo, poderoso, poderoso, eres digno eres digno de alabar. de alabar. Yo te amo, Yo te amo, yo te sigo yo te sigo y por siempre y por siempre te seguiré. Y yo canto y alabo al Rey que es digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies. Y yo canto y alabo al Rey que es digno. Yo te amo, te adoro y me postro ante tus pies. Príncipe de paz, yo mi vida entrego a ti. Él es nuestro Señor y nuestro Rey, nuestro Príncipe de paz, y le alabamos y le adoramos. La adoración trasciende a nuestra vida, trasciende a nuestra obediencia, trasciende a lo que el Señor quiere que seamos, también al arrepentimiento de las obras del pasado y al hacer una vida nueva. Seguimos cantando también a nuestro Señor, montes y valles. Pues la Biblia también dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, bueno, cantamos esta canción al Señor. Montes y valles bañados de luz, ríos que cantan, campos que saltan con plenitud, flores que visten, ropa que real. Oh, ¿quién hizo cosas tan fabulosas y sin igual? Su nombre es Jesús, amigo, el que nació en Belén. Él hizo la luz, murió en la cruz en Jerusalén. Subió de la tumba, amigo, subió al cielo también. De allí volverá y suyo será el reino. Amén. Esa estrella que brilla allá, ¿de dónde viene? ¿Quién la mantiene? ¿Y a dónde va? Dime
tienes y sabes los astros contar. ¿Y quién es el ser que por su poder los hace brillar? Su nombre es Jesús, amigo, el que nació en Belén. Él hizo la luz, murió en la cruz en Jerusalén. Subió de la tumba, amigo, subió al cielo también. De allí volverá y suyo será el reino. Amén. Dicen que nadie nos pudo crear, que fue accidente, fuerza sin mente, mero azar. Dicen que el cielo vacío está, que nadie nos ama, nadie nos llama a su hogar. Se ama Jesús, amigo, el que nació en Belén. Él hizo la luz, murió en la cruz en Jerusalén. Subió de la tumba, amigo, subió al cielo también. De allí volverá y suyo será el reino. Amén. Le damos gracias a nuestro Señor porque estas canciones tan bonitas nos recuerdan quién es Dios. Y dice la palabra en Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, por el cual todas las cosas fueron creadas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Tienes hoy tú alguna duda de quién es Cristo? De Cristo hablamos y de Cristo también queremos enseñarle a los niños. Es muy importante. Yo invito a los niños que pasen aquí adelante. Vamos a cantar también con ellos estas canciones y vamos a enseñar también de Cristo a nuestros niños. Pues la historia del Mar Rojo, la historia del pueblo de Israel, la salida del pueblo de Israel de Egipto, es una muestra del poderío y de la soberanía de Dios. Y son historias que los niños aprenden desde pequeños. Entonces cantamos con ellos. El Mar Rojo lo cruzaron. El Mar Rojo lo cruzaron, el Mar Rojo lo cruzaron, el Mar Rojo lo cruzaron, pues dime cómo fue. Lo saltaron, no, lo volaron, no, lo nadaron, no, no, no. Navegando, no, sobre el puente, no, pues dime cómo fue. Pues Dios con un viento dividió el mar así, y el mar camino se abrió y
y su pueblo lo cruzó. Vamos otra vez. El mar rojo lo cruzaron, el mar rojo lo cruzaron, el mar rojo lo cruzaron, pues dime cómo fue. Lo saltaron, no, lo volaron, no, lo nadaron, no, no, no. Navegando, no, sobre el puente, no, pues dime cómo fue. Pues Dios con un viento dividió el mar así, y el mar camino se abrió y su pueblo lo cruzó. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro rey y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer, cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumple a nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Damos gracias a Dios, nuestro Señor. Señor, gracias porque el llamado a la obediencia y al arrepentimiento está todavía en pleno 2023, Señor, y ayúdanos, Dios, a que nuestra vida pueda ser una vida de obediencia a Dios. Pero para obedecerte, Señor, tenemos que aprender a escucharte, tenemos que también ir a tu palabra, Dios, y tu palabra tiene que ser también expuesta. Y va a ser expuesta hoy, Señor. Va a estar nuestro hermano Ricardo predicándola y hablando, Señor, y queremos que tú estés a cargo también de sus palabras. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga mucho, muchísimo, sobreabundantemente. Estamos aquí en presencia del Señor, en este precioso culto de adoración, de alabanza, en un día como hoy, celebrando siempre, pase lo que pase, esa victoria en Cristo Jesús. Amén. Yo los animo en esta predicación de la palabra a abrir ese libro de la esperanza. Eso es la Biblia, porque es un libro de la esperanza, porque el Señor nos salvó de la desgracia, pero hay que creer en Él, y al creer
tenemos la firme convicción de que somos pecadores y necesitamos pedirle perdón a Dios, pero aceptar su perdón, es decir, creer que Él en la cruz murió por todos nuestros pecados. Por creer en Él se nos da una esperanza y una vida eterna, pero también Él nos ha dicho que vamos a sufrir por su causa, es decir, vamos a ser perseguidos. De muchísimas formas sufriremos persecución. Nosotros tal vez no tengamos esa persecución tan violenta como la puedan estar teniendo otras iglesias en otros contextos, porque en un día como hoy, pues no solamente nos reunimos nosotros, sino también mucho pueblo del Señor, muchas iglesias por todo el planeta Tierra. Amén. Gloria a Dios que así sea. Aún así somos manada pequeña en comparación a un mundo que le da las espaldas a Dios. En la Biblia hay una iglesia que no le dio la espalda a Dios, pero en un tiempo muy, muy difícil, esta iglesia fue probada, la iglesia de Esmirna. Entonces, yo los animo a que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a abrirlo en el capítulo número 2 y vamos a hacer lectura de los versículos del 8 al 11. Libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y vamos a ver allí cómo una familia es perseguida, una familia de la fe. Porque paralelamente a esta predicación, pues vamos a presentar hoy nuevamente, porque ya es conocido en nosotros, un ministerio que trabaja muchísimo por la iglesia perseguida y se llama Puertas Abiertas. Saludábamos al inicio del culto a nuestro hermano Kevin. Vamos a hacer la lectura y con la lectura vamos a dar esa prioridad a que él nos hable de el ministerio Puertas Abiertas, la familia perseguida. Vamos a ver bíblicamente una familia perseguida, un rebaño, el tiempo, y luego yo les voy a explicar la parte en la predicación de esta iglesia perseguida que todavía hasta cuando Cristo vuelva por su iglesia sufriremos persecución, unos más que otros, y ese es el objetivo de Puertas Abiertas. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11, dice así la palabra del Señor. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, palabras del Señor Jesús, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Quiero invitar a Kevin que venga aquí con nosotros. Él entonces nos va a explicar. Yo me voy a poner aquí un poquito al frente para ayudar con la parte de vídeos de presentación, PowerPoint, etcétera, etcétera. Así que nos dan un poquito de tiempo y ya pues Kevin tiene aquí el mando de la presentación de Puertas Abiertas. ¿Puedes encender el micro allí? Ahora sí. Bueno, Dios les bendiga. Con permiso, preparo aquí mis apuntes. ¿Ya se han repartido los folletos? Sí, vale. Bueno, Dios les bendiga. Hermanos, hermanas, primeramente me gustaría darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en esta hermosa iglesia para compartir acerca de lo que es la causa de la iglesia perseguida. Gracias también al pastor y a todos ustedes por recibir esta visita de parte del Ministerio de Puertas Abiertas en España. Que Dios los bendiga y que bendiga a sus familias de una manera abundante. Amén. Entonces, para empezar, me gustaría
poner un vídeo que nos explicará brevemente qué es Puertas Abiertas, mediante el cual conoceremos lo que hace el ministerio, a lo que se dedica, para que podamos conocer lo que hace Puertas Abiertas. Amén. Al día de hoy, más de 360 millones de cristianos en el mundo son acosados, oprimidos o asesinados por su fe en Jesús. Puertas Abiertas está en primera línea, apoyando y fortaleciendo a los cristianos perseguidos en países como Corea del Norte, donde es ilegal poseer una Biblia o toda la familia puede ser encarcelada por su fe. Pablo escribe en 1 Corintios que si una parte sufre, las demás partes sufren, y si a una parte se le da honra, todas se alegran. Es hora de despertar a la realidad de la iglesia perseguida. En 1955, el hermano Andrés, un cristiano recién convertido, comenzó a pasar Biblias de contrabando en los países soviéticos porque creía que todos debían tener la libertad de conocer a Cristo. Dios le habló a través de Apocalipsis 3:2. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable. Desde su primer viaje, Puertas Abiertas ha extendido su trabajo a más de 70 países, proveyendo Biblias, formación y apoyo a quienes más lo necesitan. Formamos a líderes en sus propias tierras para ser la luz de Cristo en los lugares más oscuros. En 1981 descargamos 1 millón de Biblias en un discreto puerto de China en lo que fue, según la revista Time, una de las aventuras misioneras más audaces de todos los tiempos. En 1985 distribuimos 5 millones de libros en América Latina para motivar a miles de jóvenes a compartir su fe en Jesús. En 1989 enviamos 1 millón de Nuevos Testamentos a Rusia y emprendimos una campaña de 7 años de oración por la Unión Soviética. En 1991 comenzó una campaña de oración por la Iglesia en el mundo islámico. En 2014, Puertas Abiertas proporcionó ayuda a miles de familias desplazadas en Irak que huían de la violencia del Estado Islámico. Un creyente de Egipto dijo: ya no sabemos cómo orar por cosas pequeñas, porque sabemos que estamos orando a un Dios grande. Esto es lo que motiva nuestro trabajo. Dios obra en lugares inesperados y lo vemos ocurrir alrededor del mundo. Puertas Abiertas trabaja en más de 70 países. Cada año distribuimos en torno a 1 millón de Biblias, formamos a más de 3 millones de cristianos, servimos a 700.000 personas necesitadas y transmitimos la realidad de la iglesia perseguida. Somos parte del cuerpo de Cristo, llamados a servir a la iglesia perseguida, personas de oración, tratando de vivir por fe, dedicados a Jesucristo y su misión, y solo motivados por la gloria de Dios. Puertas Abiertas, juntos para servir a la iglesia perseguida. Como decía, ahora vamos entonces a hablar acerca de lo que es la persecución que sufre la iglesia en términos generales, ¿vale? Para eso vamos a usar el informe recogido por la Lista Mundial de la Persecución. La Lista Mundial de la Persecución es un estudio estadístico que... ¿podría ponerme la siguiente, por favor? Perfecto. Bueno, les decía que vamos a usar el estudio recogido por la Lista Mundial de la Persecución, que es un estudio estadístico que informa sobre los 50 países donde ser cristiano es más difícil. La Lista Mundial de la Persecución de este año, 2023, se basa en datos de la iglesia perseguida recogidos en el año 2022 y se publicó en el mes de enero de este año. Ahora bien, los datos recogidos nos muestran que, por un lado, el número de cristianos y de cristianas que sufre persecución por la causa de Cristo es más de 360 millones. Vamos a usar una pequeña ilustración. España actualmente tiene casi 50 millones de habitantes, ¿vale? Por tanto, 360 millones de personas equivaldrían a unas 7 Españas. Ese es el número total de cristianos y de cristianas que sufren persecución simplemente porque han decidido seguir a Jesucristo. Dejando eso, ahora por otro lado, el número de cristianos asesinados que se ha registrado ha sido más de 5.600. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a centrarnos de lo que es la persecución que se está sufriendo en Asia y más concretamente en China. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo con la iglesia allí. Actualmente en China
La tecnología se utiliza para identificar a disidentes políticos u otras amenazas percibidas para el control por el Partido Comunista Chino. Las nuevas tecnologías se están extendiendo cada vez más en determinados países, siendo China el principal exportador de estas herramientas. Por ejemplo, esa, sí. Gracias. Ahora mismo en China se están usando herramientas como por ejemplo reconocimiento facial, inteligencia artificial, aprendizaje automático y control de los mensajes en las redes sociales. Todo eso se está usando para controlar. China actualmente es el número 16 en la lista mundial de la persecución y alberga aproximadamente la mitad de 1.000 millones de cámaras de vigilancia que hay en el mundo. Es decir, que solamente en China hay 500 millones de cámaras de vigilancia, solamente en China. Otros países están adquiriendo esta nueva infraestructura de vigilancia, como por ejemplo Myanmar, Kenia, Turquía, India, Irán, Cuba y el África subsahariana. El objetivo es ejercer un control social sin precedentes sobre cualquier ciudadano o grupo que se considera una amenaza. Y pues cada vez está más claro que los grupos religiosos minoritarios, entre ellos algunos cristianos, pues son vistos como amenazas por este gobierno comunista. Y por tanto son sometidos a una mayor vigilancia simplemente porque hacen público su compromiso con Jesucristo. Y aunque la amenaza de la tecnología puede ser nueva, el objetivo del enemigo siempre es el mismo: impedir que el reino de Dios avance. Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva en la que vamos a ver el testimonio del hermano Min, que es un hermano chino que ha sufrido persecución en China. Vamos a ver el testimonio. Creo que me están vigilando. Cuando mi padre descubrió que yo era cristiano, me denunció a las autoridades. Me pusieron bajo arresto domiciliario y ya no podía volver a la escuela. Min pertenece a un grupo étnico minoritario en China que es acosado y vigilado por el gobierno. La situación se volvió tan difícil que tuve que dejar mi hogar y empezar de nuevo. Con el tiempo inicié un nuevo negocio que tuvo cierto éxito. Sin embargo, mi padrastro impidió que mi mujer y mi hija pudieran verme debido a mi fe en Jesús. A pesar de ello, Min permaneció fiel a su llamado de servir a su comunidad. Yo sé que Dios me llamó para compartir el Evangelio, distribuyendo Biblias. Esto es un gran riesgo para mí. Podría ser arrestado, interrogado e incluso apresado. Al final, el contrabando de Min salió a la luz. La policía se presentó en su casa para arrestarle. Min y sus colaboradores fueron interrogados, declarados culpables y sentenciados. Min pudo evitar ir a la cárcel, pero perdió su principal fuente de ingresos, su negocio. No se me permite ir a la iglesia o ni siquiera tener una Biblia nunca más. A veces me siento aislado y solo. Cada 1 o 2 meses, la policía puede registrar mi casa.
Se incita a la población a denunciar actividades sospechosas de ser cristianas. Debido a los riesgos, Min debe tener mucho cuidado cuando se reúne con otros creyentes. 2 veces al mes, unos colaboradores de Puertas Abiertas visitan a Min para fortalecer su fe y darle apoyo espiritual, práctico y económico. Y lo más importante, para orar y leer la palabra de Dios juntos. Cada día, Min corre el riesgo de ser arrestado y encarcelado por compartir el Evangelio. La persecución digital, la vigilancia y el espionaje están aumentando en China y por todo el mundo. Tu oración y apoyo ayudan a creyentes como Min a seguir viviendo su llamado, mientras todavía sea posible. Visita puertasabiertas.org/vigilancia. Bueno, terminado el vídeo, pues nosotros nos ponemos a considerar la situación de la iglesia que sufre persecución en todo el mundo, ¿verdad? Si nos ponemos a considerar lo que sufre el pueblo de Dios en otros lugares, en todo el mundo, como hemos hablado al principio, de que más de 360 millones de hermanos y hermanas como usted y como yo sufren por haber decidido seguir a Jesucristo. Y cuando nosotros consideramos también la situación que hemos visto ahora de la persecución esa intensa en China por medio de tecnologías, también vimos en concreto el testimonio del hermano Min, una persona que vivió él mismo lo que es esa persecución. Nosotros podemos llegarnos a preguntar si hay esperanza para la iglesia perseguida. Y la respuesta es como dice esta diapositiva, sí hay esperanza para la iglesia perseguida. ¿Por qué? ¿Por qué hay esperanza para la iglesia perseguida? ¿Por qué la iglesia perseguida puede seguir adelante? Primero, porque Dios tiene el control. Dios tiene el control. Dice la palabra de Dios, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, que si el Señor tiene el control de cada detalle que se mueve en el planeta Tierra, ¿cuánto más no va a tener cuidado de su pueblo, de sus hijos y de sus hijas que han decidido depositar su confianza en él? Podemos entonces tener esperanza de que, de que hay esperanza porque Dios tiene el control. Segundo, hay esperanza porque los cristianos y las cristianas se fortalecen en el Señor. Dice también Filipenses 4:13 que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Así como el apóstol Pablo encontró fortaleza en el Señor, así también la iglesia perseguida, Min, han encontrado fortaleza en Cristo Jesús. Y también, número 3, hay esperanza porque la iglesia perseguida recibe apoyo de la iglesia libre por medio de Puertas Abiertas. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Puertas Abiertas a través de sus colaboradores locales para responder a la persecución digital? ¿Qué está haciendo Puertas Abiertas? Por ejemplo, 1, ha dado apoyo práctico a la iglesia. 2, ha distribuido literatura cristiana. 3, ha proporcionado formación cristiana a los creyentes. 4, ha brindado acompañamiento a los hermanos, que esto es súper importante, que sepan que no están solos. 5, ha proveído también recursos financieros. Entonces, a medida que el panorama tecnológico ha cambiado, también lo ha hecho trabajo de Puertas Abiertas. Ahora deben ser cautos y asegurarse de que las redes de contacto son seguras y de que los colaboradores no corren peligro por trabajar con Puertas Abiertas. Pero podemos concluir en que sí hay esperanza, como decíamos al principio. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que lo sostiene. Y número 2, por la oración y el apoyo de hermanos como usted y como yo. Por eso hay esperanza. Entonces también tengo una pequeña ilustración. El apóstol Pedro, ¿verdad? Dice la palabra en el libro de los Hechos que en un momento de la historia de la iglesia se desató una persecución y cogieron al apóstol Pedro y lo metieron en la cárcel, dice la palabra. Entonces dice la escritura que la iglesia no cesaba de hacer oración por él. Estaban orando a Dios por Pedro, que estaba en la cárcel, que fue metido no porque haya robado o porque haya matado a alguien o porque haya promovido una sedición, algo contra el Estado, no, simplemente por haber compartido de Jesucristo a las personas. Por eso fue en la cárcel. La iglesia oraba y oraba para que fuera liberado. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? En resumen, para ahorrarnos toda la historia, pues que Dios respondió positivamente, envió un ángel, Pedro fue liberado de manera milagrosa y fue
otra vez restablecido con la iglesia. Entonces, ¿cuál es la conclusión que sacamos de esa historia? Que Dios responde a la oración en fe de su pueblo. Dios responde a la oración en fe de su pueblo. La siguiente diapositiva, esa está. Ahí vamos a quedarnos en esta diapositiva que tiene el acróstico Oremos. Oremos. Vamos a examinar cada una de las letras de la palabra oremos, a ver qué significa para nosotros esa palabra oremos. La O podríamos decir que significa ora. Existen muchas necesidades en la iglesia perseguida y está claro que nosotros no podemos suplirlas todas, pero Dios sí puede. Por eso nosotros oramos al Dios que todo lo puede para que ayude a su pueblo que sufre persecución. La R significa responde. Es decir, ante el conocimiento de esta realidad, nosotros respondemos. ¿Cómo? ¿Cómo respondemos? Con oración, con nuestros donativos, con nuestra participación. Así respondemos a esta necesidad de la iglesia perseguida. La E significa escribe. Podemos escribir cartas y esto, les digo, es de mucha bendición. Puede ser, por ejemplo, una carta de papel. En caso de que quieran hacer una carta a la iglesia perseguida, pues pueden hablar conmigo después. O también puede ser una carta por medio de correo electrónico en la página web de Puertas Abiertas. Y les digo de verdad, repito otra vez, que es de mucha bendición. Hago un poco de inciso en esto porque conozco testimonios. Una hermana fue, si no mal recuerdo, en Irán, fue arrestada e encarcelada durante 4 años por ser cristiana. No por nada, no por delitos ni por cosas así malas, simplemente por ser cristiana. Y pues hay un vídeo y da el testimonio de ella y se ve como ella recibe cartas de niños. ¿Por qué? Porque ella, antes de que fuera encarcelada, ella ejercía como profesora y pues ella ama a los niños, era su vocación. Y pues Puertas Abiertas coordinó un grupo de niños y le hicieron cartas con dibujitos, tal. Bueno, en resumen es que le dieron todo eso a la hermana. Y la hermana cuando salió de la cárcel, pues empezó a ver las cartas y ese motivo, porque la hermana se emociona y llora y dice que gracias porque esas cartas como que es una muestra del amor de Dios, ¿vale? Entonces, él escribe eso importante. La M, seguimos un poquito, significa movilízate. ¿Cómo nos movilizamos a favor de la iglesia perseguida? Invitando a otros a orar por la iglesia perseguida, haciendo voluntariado. El que tiene el deseo de participar un poco más profundamente puede hacer voluntariado como embajador o portavoz de Puertas Abiertas. Eso se puede hablar después. La O significa ofrenda. Puertas Abiertas no podría servir sin el apoyo económico de la iglesia libre. Y la palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces es muy importante también. Y la S significa sabe. ¿Cómo nosotros sabemos acerca de la iglesia perseguida? Informándonos. Debemos estar al día con las noticias acerca de la iglesia perseguida. Recuerdo una historia, un episodio de la vida del Señor Jesús en la que él estaba yendo ya hacia Jerusalén y pasa por Jericó y había un ciego que dice la escritura que se llamaba Bartimeo, y cuando escuchó, porque el hombre pues escuchó que estaba pasando el Señor Jesús, empezó a gritar: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía: cállate. Y dice: no, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor, cuando lo escuchó, lo hizo venir y le dijo, ojo con lo que le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y nosotros podemos decir: oye, ¿cómo dice el Señor eso? Si el Señor lo sabe todo, el Señor sabe cuál es la necesidad de la persona y lo está viendo incluso ahí enfrente, ¿no? Pero ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué quieres que te haga? Y entonces el ciego dijo que me devuelva la vista, algo así le dijo. Y entonces Jesús le dijo: conforme a tu fe, se ha hecho, y fue sanado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sacamos? ¿Qué conclusión podemos sacar de eso? Que el Señor nos pide como que oremos de forma específica, que oremos de forma concreta, ¿verdad? Es bueno decir: Señor, bendice a la iglesia perseguida, tal, pero qué mejor que uno pudiera decir: oye, Señor, bendice a la iglesia, Señor, en China, que está sufriendo a causa de la persecución digital. Te lo ruego, por ejemplo, ¿no? Bendice al hermano Min, que su fe no falte, ayúdalo a permanecer. Bendice a los pastores que sufren por la causa de Cristo en China, tal, ¿me entiendes? O sea, concreto. Bueno, entonces por eso es importante informarse. Y aquí también viene el desafío, que es en la siguiente, por favor, pastor. Sé compañero de oración. Conviértete en compañero de oración de la iglesia perseguida. ¿Qué es un compañero de oración? Un compañero de oración es aquel o aquella que acompaña a su hermano en el sufrimiento por medio de la oración. Repito, un compañero de oración es aquel que acompaña a su hermano en el sufrimiento por medio de la oración. ¿Qué es lo que más necesita el hermano Min? ¿Qué es lo que más necesita la iglesia perseguida? Que oremos por ellos. El equipo de Puertas Abiertas ha tenido la oportunidad de preguntar en persona
a los hermanos que sufren persecución, ¿qué pedirían a la Iglesia Libre? ¿Qué es lo que más le pedirían? Y para sorpresa no han pedido la gran mayoría, ¿vale? La mayoría de las personas a las que se le ha preguntado ¿qué pedirías a la Iglesia Libre? No han pedido que le den dinero, no han pedido que le den provisión, no han pedido que le den, no sé, comida, abrigo, que son cosas buenas y que son cosas necesarias, pero no han pedido eso. Lo que han pedido es oración, que oren por ellos. Ellos saben que lo necesitan, que es vital la oración. Entonces, nosotros como iglesia tenemos dos objetivos, ¿verdad? La iglesia en todo el mundo tiene dos objetivos, cumplir la gran comisión y cumplir el gran mandamiento. Entonces, nosotros oramos a Dios para que Él ayude al hermano Min y a la iglesia perseguida a cumplir los objetivos y la misión que nos ha dado aquí el Señor en la tierra. Tu oración, hermano y hermana, marca la diferencia en la vida de la iglesia perseguida. Y la última diapositiva, por favor. Para acabar, quiero pues presentar lo que es la revista de Puertas Abiertas, ¿vale? Esto no es otra cosa que pues un recurso para ser un buen compañero de oración, ¿verdad? Esta revista pues nosotros queremos darla a la iglesia, a cada uno, el que quiera. ¿Y qué es lo que contiene la iglesia? ¿Por qué es especial? Pues porque tiene noticias acerca de la iglesia perseguida, allí uno pues se informa. También por otro lado tiene un calendario de oración con motivos de oración para cada día del mes. Está buenísimo, con peticiones concretas a favor de necesidades y bueno, y muchas cosas que necesita la iglesia perseguida. Quiero decir que es totalmente gratis, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para recibirla? Antes, a ver que no se me caiga esto por acá. Antes habían recibido uno de estos folletitos, ¿verdad? Si lo tienen por ahí a mano, conmigo lo pueden ver, que es un folletito informativo, que hablan también un poco más del ministerio y tal. Y bueno, en la parte de atrás, a ver, en la parte de atrás pone donativo. Allí es el que quiera hacer voluntariamente un donativo, pues se puede hacer con lo de la cuenta bancaria y tal. Pero yo lo que quería apuntar era la parte que dice, digo que sí, quiero ser compañero de oración de la iglesia perseguida. Allí piden unos datos, como por ejemplo el nombre, la dirección, el teléfono, que el que quiere recibir el que quiere ser parte de este ministerio, el que quiere recibir también la revista por vía correo y tal, de forma gratuita, pues se puede suscribir aquí, y como digo, poniendo el nombre y tal, con letra clara, por favor, para que los hermanos allá en la península lo puedan entender, y me lo dan a mí, porque esto se arranca así. Y entonces esto cuando tal, pues me lo pueden dar a mí y yo ya me lo llevo para que puedan al tiempo recibir lo que es la revisita de Puertas Abiertas, ¿vale? Entonces, sin más, en conclusión, si de pronto, hermano o hermana, el Señor te está llamando ahí a responder a favor de la iglesia perseguida, pues te está llamando de pronto a ser compañero de oración, pues rellena ese folletito que tienes y dámelo. No esperes para mañana. Me lo pueden dar al final del culto, que yo voy a estar allí ahí a la entrada. Yo tengo una mesita también con unos libros, con material acerca de la iglesia perseguida, que son para que, bueno, el que quiera, pues ahí lo puede mirar y tal. Y todo es para la causa primero para la gloria de Dios y para esta causa de la iglesia perseguida. Entonces, sin más, agradecer una vez más, primeramente a nuestro Señor que nos ha permitido este tiempo precioso y al pastor, a toda la iglesia, por habernos abierto las puertas al Ministerio de Puertas Abiertas. Que Dios le bendiga. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, vale. Muchas gracias, Kevin. Tengo que hacer como así, como en los del WhatsApp, ¿no? Qué vergüenza. Uno, porque no lo presenté muy bien. Dos, porque Puertas Abiertas no es desconocido para nosotros. Desde mi parte, hemos menguado porque nosotros teníamos, y luego teníamos porque hemos dejado de hacerlo los jueves, orando por las misiones, y Puertas Abiertas ha sido muy atendida en oración aquí y apoyada. Pero es tiempo de volverlo a hacer. Entonces, Kevin es el representante de Puertas Abiertas, jovencísimo de 23 años, me dice él, próximo a casarse. Se congrega en la Iglesia de Doctrina Cristiana, es decir, que tiene su asiento aquí en Lanzarote. En otro tiempo era otro hermano que lo tenía desde la península, y hoy, gracias a Dios, pues Kevin está sirviendo para Lanzarote en este ministerio.
Así que es tiempo de orar los jueves por ello. Volver, nosotros recibimos esa revista, pero incluso creo que no me la han dejado, me la han dejado de enviar. No sé si es que no han tenido respuesta de mi parte, pero volveremos a tenerla. Los hermanos que quieran, por supuesto, inscribirse, y los animo a que sí lo hagan. Recibamos estas noticias, interesémonos y apoyémonos, es decir, sepamos, oremos, ofrendemos también. No se necesita tampoco que demos unas cantidades enormes, pero si las tenemos, gloria a Dios. Pero aún un granito de arena económicamente es muy bueno para apoyar esta causa de Puertas Abiertas, y de la cual nosotros hemos escuchado muchísimos, pero muchísimos testimonios, y uno de ellos, pues Kevin nos lo compartía en el día de hoy. Pues dicho esto, vamos a orar. Padre Celestial, inclinado a ti nuestro rostro, Señor, te damos las gracias porque, Señor, eres tú, Señor, quien nos mueve nuevamente a poner la mirada no solamente en ti, sino también en tu pueblo, y especialmente en la familia que sufre y que sufre persecución. La familia que está convirtiéndose, la familia que está creciendo, que está siendo fiel en países tan difíciles como el que menciona nuestro hermano Kevin a través del Ministerio Puertas Abiertas. Gracias porque nos compartes a través de los testimonios, pero también de esa palabra que Él nos ha compartido en cuanto a que sufriremos persecución por tu causa, que hay una iglesia que está perseguida, que está cautiva, por así decirlo, pero que también en otros contextos hay una iglesia libre que puede apoyarles. Pero damos las gracias, Señor, que el mismo Dios que está aquí con nosotros está con ellos. Señor, perdónanos las veces que hemos dejado de hacerlo. Reaviva, Señor, nuestro espíritu, nuestros corazones, y que tengamos manos generosas, y que no solamente oremos por puertas abiertas, sino que las puertas de nuestros corazones se abran para el apoyo de la causa. Todo te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, al final del culto pueden hablar un poquito con Kevin, que, como él lo decía, allí trae una serie de folletos, una serie de información, hay una serie de libros, y mostremos nuestro interés como iglesia. Vamos a seguir hablando y predicando de la iglesia perseguida. Hemos visto los testimonios, hemos escuchado palabra, leíamos al principio de la predicación sobre el texto de Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Recordemos que en el libro de Apocalipsis nosotros ya vemos al Señor Jesucristo, no el que nació en Belén, como cantábamos Montes y Valles, ¿vale? No tenemos tampoco al Jesús que, como en los evangelios, fue crucificado esta semana de la pasión, crucifixión, sino que en el libro de Apocalipsis tenemos al Señor Jesucristo glorificado, magnífico y excelso en la gloria de los cielos, porque nosotros creemos y sabemos por la palabra que Él está vivo, que subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, pero que no está tan lejos. En el devocional, nuestro hermano Israel nos compartía en Filipenses, el Señor está cerca. Y como cantábamos el jueves, tan cerca de mí que casi lo puedo tocar. Ese es nuestro precioso Señor, nuestro precioso Salvador. El autor del libro de Apocalipsis, que es el pasaje que en esta mañana hemos leído y del cual nosotros vamos a predicar en el nombre de Jesús, capítulo 2, versículos del 8 al 11. El autor de este libro, que es el único libro profético del Nuevo Testamento, no quiere decir que en los evangelios no nos encontremos profecía, pero que está el libro exactamente centrado y dedicado a la profecía, es el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, es el apóstol Juan, ¿vale? Quien ya para ese tiempo, cuando recibe la visión, escucha cuando el Señor Jesús le habla, le dice, escribe estas palabras y le cuenta todo el libro de Apocalipsis,
Él estaba exiliado casi a la edad de 90 y pico de años en la isla de Patmos. Y recibe entonces allí el apóstol Pablo esa visión de las cosas que, como lo titula y como lo desarrolla en el capítulo 1, las cosas que fueron, las cosas que son y las que serán. Así va detallando y desglosando el capítulo 1. Y es nuestro Señor Jesucristo, en ese capítulo 1, que vemos quién le ordena escribir todo cuanto Juan ve y oye, ¿vale? Y nos habla, y me quiero centrar en la iglesia de Esmirna. Conozco la iglesia de Esmirna en Cali, ¿vale? Era la última iglesia donde ya me vine para España y así se llama, Iglesia Esmirna. Y el lema de esa iglesia Esmirna en Cali es: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Para vosotros no es desconocido ni extraño que yo tenga ese versículo siempre que lo mencione, casi que me conoce, siempre, ¿vale? Lo llevo en todo mi ser. Hay otra cantidad de versículos, pero esto quiere decir que es mi versículo favorito. Toda la Biblia tiene que ser favorita, pero especialmente: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Está incluido en este pasaje del capítulo 2. Los capítulos 2 y 3, cuando nosotros, hablando en el contexto de la presentación del pasaje, nos están hablando de las cosas que son, es decir, se ocupa la profecía y el libro, se ocupa nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia, y trae la muestra de 7 iglesias. Y a partir de este capítulo 2, el Señor dicta una serie de 7 cartas a 7 iglesias escogidas que se encontraban geográficamente en una región que se llama Asia Menor, que hoy en día para nosotros ubicarnos más exactamente en el epicentro de la zona, hoy en día esa zona geográfica la conocemos como Turquía. E incluso de Turquía sabemos que persigue la iglesia, que en Turquía no es fácil ser cristiano. Es una paradoja, ¿vale? Pues de allí son todas las iglesias, no solo la iglesia de Esmirna, pero mayormente la iglesia de Esmirna, porque es la iglesia que sufre más persecución que todas las demás de ese tiempo, y yo creo que todas las demás por los siglos de los siglos, porque si nuestro hermano mencionaba la cantidad, que yo diría se queda corta esa cantidad, ¿vale? Para la cantidad de mártires que ha sufrido. Los estudiosos de la Biblia dicen que la iglesia de Esmirna, y durante casi 3 siglos, hasta cuando ya Constantino dice por orden de Dios, porque Dios es el que tiene el control, fueron alrededor de casi 5 millones, ¿vale? Intentando detener. Y posiblemente, ¿vale? Cuando se nos relata de una manera no tanto bíblica, pero sí en la historia, ¿vale? El circo romano, muchos de ellos fueron devorados por los leones. Nerón fue uno de esos emperadores y muchos más, ¿vale? Esos 10 días de sufrimiento fueron 10 emperadores que hicieron sufrir la iglesia, y especialmente la iglesia de Esmirna. Es decir, muy posiblemente la mayoría de esos cristianos que fueron devorados en la arena del circo romano por los leones fueron de la iglesia de Esmirna. La iglesia en Esmirna se le llama también la iglesia mártir, de ahí viene ello, ¿vale? Pues esta iglesia padeció el martirio por su fe en Jesucristo. Esmirna era la iglesia perseguida, muy elogiada por el Señor Jesucristo. De las 7 iglesias, a la única que no le tiene reproches es a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia. Las otras, como hoy en día el Señor me ha dicho a mí: Ricardo, yo sé que tú en la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife orabas, pero tengo contra ti que has dejado de orar, que has dejado de apoyar. Por favor, aviva tu corazón, habla al rebaño y animémonos en el Señor nuevamente a apoyar la iglesia perseguida. Esmirna era la iglesia perseguida, de modo que Cristo les recuerda, y por eso empieza así: el primero y el último. Como él lo menciona en el capítulo 1, el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios, el creador de todo. Pero les recuerda esto para volvernos a situar en su propio sufrimiento, el sufrimiento de Cristo Jesús,
sufrimiento que fue padecido en la cruz del Calvario, donde Él humanamente murió por nuestros pecados, pero allí hubo victoria, que es lo que nosotros siempre celebramos cada vez que nos congregamos en un día como hoy. Así empieza en el versículo 8. La palabra Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, proviene del significado mirra, ¿vale?, que implica la idea de sufrimiento, ¿vale? Mirra es una fragancia, ¿vale?, del extracto de un árbol cuyas propiedades dan este aroma, estas fragancias. Y hoy en día incluso se sigue sabiendo de la mirra. Los sabios de Oriente, dentro de las ofrendas que dieron al Señor Jesucristo, incienso, mirra y oro, ¿vale? No es tradición, esta parte sí la dice bíblicamente, dentro de las ofrendas que traían. No tres, porque no, la Biblia no dice tres, pero no voy a entrar en ello. Quiero centrar y sacamos entonces de esa ofrenda, de esa fragancia, de ese aroma, de ese perfume, por así decirlo, la mirra. Pues Esmirna traduce eso, ¿vale? Mirra, ¿vale? Pero realmente con lo que nos tenemos que quedar es que implica la idea de sufrimiento. Repito, Esmirna significa amarga. Entonces hay como una paradoja. ¿Cómo de algo amargo se puede sacar un aroma fragante? Pues mirra es palpándolo, oliéndolo, tocándolo, eso, ¿vale? Porque de lo amargo sale un olor fragante. Y así la compara el Señor Jesús a esta iglesia, porque a través del sufrimiento se extracta esta fragancia como un grato perfume, el perfume del sufrimiento. Y así se relaciona entonces a la palabra mirra. Y uno pudiera seguir pensando en cuestión de aromas, pero tenemos que pensar entonces en esa fragancia que se libera debido al destrozo de la persecución. La iglesia siempre ha sido la más pura y la más fragante cuando ha atravesado tiempos de sufrimiento. Y esta iglesia, ya situándonos nuevamente en lo geográfico y en el tiempo, es decir, 2000 años atrás, se encontraba en Turquía y se sigue encontrando en Turquía, ¿vale? Y se llama en la actualidad esta ciudad Izmir, Esmirna, ¿vale? Un poco para que sepamos los datos de la ciudad, porque todo esto que estamos hablando de la Biblia es real. Esmirna es una ciudad muy comercial, lo era también en los tiempos de Jesús, y hay quienes opinan que Izmir llegará a ser más grande que Estambul algún día. Izmir es una de las ciudades más hermosas de Asia, ¿vale? De hecho, culturalmente, ¿vale?, ha sido llamada la corona de toda Asia. Esto no es que la Biblia lo haya puesto allí, sino que ellos, dentro de su contexto cultural y dentro de las características de turismo que ofrecen de sus ciudades de Turquía, a Esmirna la llaman la corona de toda Asia. Y dicen los que la promocionan como ciudad, que se la llamó la ciudad coronada porque estaba rodeada por hileras de flores, arbustos y de árboles de arrayán, y de allí, de esos árboles, se extracta la mirra. De ahí el nombre, Esmirna, ¿vale? Es una nota muy curiosa, ¿vale?, que puede corresponderse con la promesa de nuestro Señor Jesucristo: yo te daré, es decir, yo te coronaré, yo te daré, pero más que ese nombre de que es la ciudad coronada, yo te daré la corona de la vida. Y de hecho, el Señor le ha dado a su pueblo y a la iglesia de Esmirna de ese tiempo y a la iglesia perseguida de todos los tiempos la corona de la vida. Amén. Entre otras cosas, se dice que los habitantes eran amantes de la música. Estoy sacando un poquito lo que es la parte cultural porque es importante para que sepamos en qué contexto el Señor pone una iglesia allí para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo conquiste a toda esa Asia Menor. Y también se dice que había un gran estadio, un gran coliseo, ¿vale? Y fue en ese estadio, ¿vale?, y lo sitúo, ¿vale?, porque en la tradición y en la historia de la iglesia
Se dice que en ese estadio Policarpo, un estudiante del apóstol Juan, quien fuera obispo en el año 155 después de Cristo de la iglesia de Esmirna, fue martirizado allí en ese estadio donde fue quemado vivo. Esto históricamente es un dato real y verídico. Y fue, por así decirlo, discípulo del apóstol Juan. Conozco entonces el Señor Jesucristo hablando en el versículo 9, tu sufrimiento y tu pobreza. Jesús les hacía saber que conocía eso y no tuvo ninguna palabra de condenación o reproche para los creyentes y miembros de esa iglesia. Incluso iglesia débil económicamente. Y se dice que en cuanto a la iglesia fue débil económicamente, pero fuerte en espíritu y fe, ¿vale? Que esa pobreza se debía precisamente a la persecución, porque al saber, por así decirlo, el imperio, que eran cristianos, les quitaban legalmente las pocas o muchas posesiones que ellos pudieran tener. Hay otra iglesia mala de Filadelfia, la cual el Señor Jesucristo tampoco tuvo reproches. Y es interesante notar que solo estas dos iglesias han perdurado a través de los siglos, dicen los estudiosos. Tanto Filadelfia como la iglesia de Esmirna aún se conservan como iglesias físicas. No estarán allí ahora creyentes, no será una iglesia cristiana evangélica, pero está allí físicamente tanto la iglesia de Filadelfia en el Asia Menor como la iglesia de Esmirna. Eso nos demuestra la perdurabilidad en un sentido y en el otro sentido de la iglesia del Señor. Actualmente tal vez no practiquen su fe en el Señor Jesucristo allí, abiertamente, pero posiblemente en Esmirna sigan habiendo cristianos que posiblemente puedan estar apoyados por el ministerio de Puertas Abiertas. Puertas Abiertas, y lo digo porque lo sé por conocimiento, Ted Blake, quien es el presidente de Puertas Abiertas, estuvo aquí en nuestra iglesia. Diego Guerra, quien venía en ese tiempo, compartió en muchas ocasiones con nuestra iglesia y de mano de ellos pudimos conocer testimonios acerca del trabajo y del trabajo casi como muy en secreto, porque es que por preservar, incluso el hermano comentaba, podemos escribirles, pero no podemos enviarles una carta directa. Tiene que ser a través de Puertas Abiertas, porque es peligroso para ellos mismos. Pero Puertas Abiertas les hace llegar y sabemos de cómo se pone ese corazón, o sea, lo que más piden, y eso era muy cierto lo que decía Kevin. Claro que necesitan. Si mira que estamos viendo la iglesia de Esmirna que les expropiaban, cuánto más ellos que por su fe son perseguidos. Claro que necesitan el apoyo. Mira el caso de Min en China, su negocio cerrado. Posiblemente miramos el caso de Min en China y estamos mirando el caso de la iglesia Esmirna en Turquía y el caso de toda la iglesia perseguida actualmente. Pueden estar siendo pobres, pero son ricos, como dice el pasaje de Esmirna, son ricos. ¿Va? Lo contrario ocurría con la iglesia de la Odisea. Eran ricos aquí monetariamente, pero el Señor les decía, pero sois pobres en espíritu. A la iglesia de Esmirna le dice lo contrario, sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero eres rico. Es decir, que la riqueza está aquí, porque podemos darle ese corazón al Señor. Y con ese corazón para el Señor, nosotros somos llamados a apoyar a nuestros hermanos que sufren y están siendo perseguidos. Y como oramos por la familia y oramos por los matrimonios, también tenemos que pensar que en la iglesia perseguida no solamente hay cristianos individuales, sino que hay familias con niños, hay matrimonios que se están entregando al Señor con lo difícil que es ser cristiano en un país donde te dicen que si eres cristiano es la muerte, es la cárcel, es bloqueo para tus negocios, para tu trabajo. Llevarás un rótulo donde a lo mejor al revisar y a lo mejor el cristiano no pondrá que es cristiano,
Y a lo mejor luego al llegar a casa se confrontará. No me avergüenzo del evangelio, pero Señor, ¿cómo hago? Por ello hay que orar y apoyarlos mucho en la oración. Entonces, versículo 8, a la iglesia valiente de Esmirna, a la iglesia mártir, el Señor se describe a sí mismo como el primero y el último que estuvo muerto, pero vive. Amén. Es decir, en esta declaración del alfa y la omega que no hay nada antes de Jesucristo. No hay, porque Él es el principio. Y que incluso no habrá nada después de Él, porque en Él habrá mucho. Lo hay todo, porque estamos completos en Él. Colosenses capítulo 1 y 2. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es quien tiene a su cargo la declaración final de todas las cosas, como decía Kevin. Del Señor es la plenitud, bueno, aquí lo estoy parafraseando, es el dueño de todo. Los creyentes que estaban siendo perseguidos necesitaban saber que Él estaba a cargo de todo y que sus sufrimientos, la persecución y hasta la muerte estaba en los planes y propósitos de Dios. Y esto necesita seguirlo sabiendo, la iglesia sabe, en el acróstico que él no mencionaba. Y aun cuando tienen la Biblia, tienen la palabra, ¿cuánto más se regocijan sus corazones cuando saben que la iglesia libre les apoya, les ama, les ora y les quiere? Hay que apoyarlos, mis hermanos. El que estuvo muerto y vive, estas palabras contienen el verdadero mensaje para los mártires. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y hacemos inmediatamente, pero es que esto es inmediatamente una conexión tan rápida en la Biblia, cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 37 y 38 nos dice, y menciona una cantidad de cosas que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, y luego llega a decir, por eso yo muchas veces les digo, y a veces suena como que todo tiene solución hasta la muerte, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en Romanos 8, 37, 38 dice eso hasta la muerte. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, por eso Él nos dice, sé fiel hasta la muerte, porque no morirás. Juan capítulo 11 dice, el que cree en mí, aun cuando muera, vivirá, porque Él es el primero y el último, Él es el alfa y el omega, pero también Él es, yo soy la resurrección y la vida. Él cuida la iglesia, Él sostiene la iglesia. Porque su experiencia personal, es decir, Él murió, es decir, su muerte lo identifica no solamente con esos 5 millones durante casi 3 siglos de la iglesia de Esmirna, sino con todos los cristianos, no solamente con los datos de hoy en el año 2023, que nos mencionaba Kevin a través de Puertas Abiertas, sino con toda la cantidad de mártires que se cuentan por los siglos de los siglos hasta cuando el Señor venga por su iglesia. Nos mencionaba un caso en Pedro, pero sepan que allí, en ese mismo día, hubo un mártir, uno de los 12 que fue ejecutado, que fue pasado a filo de espada. El Señor protegió la vida de Pedro, no protegió la vida de Jacobo, el hermano de Juan. Sí la protegió, pero era el mártir que el Señor tenía. Y ya anterior a 2 mártires más teníamos en la secuencia de la palabra, Juan Bautista, y luego Esteban, capítulo 6, 7 aproximadamente del libro de los Hechos, y luego Jacobo, el hermano mayor, que también era de los 12 del apóstol Juan. Y las estadísticas dicen que todos, de los 12, todos y muchos discípulos murieron con una muerte violenta, excepto el apóstol Juan. Pero ¿cómo muere Juan? Desterrado, exiliado, es decir, preso, encarcelado en una isla, en una prisión en una isla, en la isla de Patmos, y allí recibe la revelación. Ahora el Señor Jesucristo, versículos 9 y 10, menciona varias características y con esto vamos a dar conclusión al mensaje en el día de hoy. Características de esta iglesia que el Señor elogia.
Otras traducciones utilizan la palabra tribulación, ¿vale? La Reina Valera para sufrimiento, ¿vale? Usan la palabra tribulación y la traigo a mención, ¿vale? Porque la tribulación que se menciona aquí no es una referencia al periodo de la gran tribulación, sino a la terrible persecución que estaba padeciendo la iglesia bajo el dominio romano, época del Señor Jesucristo, emperadores, apóstol Pablo. Nerón fue quien ejecutó a Pablo. ¿Cómo murió Pablo? Decapitado. Se dice que el apóstol Pedro murió crucificado y que pidió que no fuera crucificado igual que nuestro Señor Jesucristo, sino con la cabeza boca abajo, es decir, con las piernas para arriba. No está bíblicamente, pero en la historia de la iglesia está registrado así, y muchos de la iglesia, tanto tradicional, tanto evangélica y ortodoxa, históricamente dan fe de que históricamente en ellos fue así. Su amor por Jesucristo era tan fuerte y tan fiel que aceptaban incluso la muerte, porque entendían que su fe en Él, en Jesús, merecía ser vivida hasta las últimas consecuencias, pase lo que pase. Nosotros pertenecemos a la iglesia libre, tal vez no tendremos ese tipo de sufrimiento, pero te has puesto a imaginar si tú estuvieras en Turquía o en China, ¿creerías y le seguirías? Aún teniendo hoy en día y viviendo en la iglesia libre, no tenemos la misma pasión, paradójicamente, que tiene la iglesia perseguida, que se exprime. Nuestro olor fragante no sale así. La iglesia perseguida sale mirra, como la iglesia de Esmirna. Jesús elogia su pobreza. Posiblemente había un desprendimiento en sus miembros de las posesiones materiales, aparte de las expropiaciones que mencionaba. ¿Vale? Tal vez muchos de ellos eran esclavos, y los esclavos no es que fueran, estamos hablando de la masa obrera, y la masa obrera trabajadora del tiempo era esclavos. Algunos estaban huyendo de la esclavitud y en medio de huir de la esclavitud creyeron, como el caso de Onésimo, ¿no? La carta de, se me olvida el nombre, Filemón. Ese es un conflicto entre uno que deja de ser esclavo y cuando huye de eso porque ser esclavo se convierte al Señor. Y si alguno era rico, pudiente, y se convertía, como represalia, sus propiedades eran confiscadas, todo a causa de su nueva fe en el Señor Jesucristo. El hecho es que el Señor elogia su pobreza, pero le dice, eres rico. Entonces, dos características mencionadas. Y la tercera era la persecución por su propio pueblo y religión. Cuando dice de los judíos, hay una mezcla de muchas cosas en persecución. De su propio pueblo, la iglesia primitiva y especialmente la de los 12 apóstoles, luego entran los gentiles, pero eran judíos convertidos, eran perseguidos por los judíos. Pero aún así, algunos judíos, no estoy hablando del núcleo de los discípulos, se convirtieron para el tiempo ya del primer siglo. No abandonaban sus prácticas de judaísmo y lo que representaban, porque eso lo denuncia luego todos los apóstoles, especialmente Pedro, Juan y Pablo. Se disfrazaban y acusaban y entregaban al emperador, es decir, la falsa iglesia. Entonces, perseguidos por su propio pueblo, perseguidos por los que estaban metidos en la falsa religión. La implicación es que los judíos determinan que habían llegado a aceptar a Jesucristo. Algunos sí eran judíos íntegros, pero otros no. Pablo en Romanos 9 dice que un hebreo, un judío, no es solamente por su raza, sino por seguir y practicar
la religión de su pueblo, de Israel, y algunos ya habían olvidado esto. Pero peor aún, también habían judíos que, aceptando la cultura de la región y convirtiéndose al Señor, no se habían convertido de verdad. Pero lo peor aún, en el añadido de lo peor, perseguían a los verdaderos creyentes. La situación era difícil, complicada, y lo sigue siendo para la iglesia perseguida. Los falsos cristianos, sinagoga de Satanás. Es decir, la persecución era una persecución diabólica. Es verdad que en cuanto a nuestra naturaleza pecaminosa y al viejo hombre y al sistema de este mundo, no le vamos a echar siempre toda la culpa al diablo. Pero en este caso del pasaje, es un ataque satánico total, porque el Señor Jesucristo lo menciona. Satanás está detrás de toda esta persecución, incluso la que se hace en nombre de la religión. Y la cuarta mención de característica que se menciona aquí es un mensaje de esperanza. ¿De quién? De parte de nuestro Señor Jesucristo. No temas en nada. No temas. Y este es el ánimo que da el Señor en medio de la persecución. No temas. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, es decir, está con nosotros. Él lo prometió. Y nosotros lo creemos por la fe. Y lo vivimos por la fe. Mateo 28:20. Aquí yo estaré con todos vosotros hasta el fin del mundo. Amén. No dice de solamente en el verano y en la primavera y en Navidad, como nos gusta ir tanto por ahí, entonces veo que no son muy fieles, pues nos volvemos a ver en invierno y en primavera. Así no es el Señor con nosotros. Y la quinta característica que el Señor Jesucristo menciona es: tendréis persecución. Fueron 10 años, simbólicamente, que se convirtieron en un periodo de casi 300 años. La palabra 10 tiene que ver especialmente con, fueron 10 emperadores. El primero de ellos, Nerón. Pablo fue decapitado bajo su mandato. El segundo de ellos, Domiciano. Fue peor que Nerón. El tercero de ellos, Trajano, del 104 al 117. Ya estamos pasando la barrera de la iglesia del primer siglo. Y ahí, dicen los estudiosos, fue cuando el mártir Ignacio fue quemado en la hoguera como Policarpo. El cuarto fue Marco Aurelio, en los años 161 al 180. Y esto lo menciono porque políticamente, históricamente, es verdad. La iglesia está en medio de este imperio tenaz, difícil, que las películas nos cuentan y los libros nos cuentan. La iglesia sufrió y sigue sufriendo mucho. En Marco Aurelio fue cuando fue ejecutado Policarpo. A otro emperador, Severo, en el año 200 al 211. Maximiano, del 235 al 237. Y ustedes ven cortos periodos de gobierno, porque se mataban entre ellos mismos. Así es la historia de los emperadores. Decio, del 250, no vivían sino 2 o 3 años, porque eran asesinados entre ellos mismos. Vean las películas del Imperio Romano, lean los libros del Imperio Romano. Y ahí está la iglesia en medio de ellos. Valeriano, del 257 al 260, Aureliano, y luego el que llega, y aquí es cuando ya el Señor como que escucha, un tal Diocleciano, dicen que fue el peor de todos los emperadores. Hasta cuando llega Constantino. Muchos dicen que realmente el imperio lo que hace es, se cansaron, entre comillas, de asesinar tanto y perseguir tanto a la iglesia, esperando que esto fuera silenciado y cesado, y dijeron, esto hay que legalizarlo, oficializarlo, la religión se va a convertir entonces en un asunto estatal porque no podemos parar a los cristianos. El de no parar a los cristianos se da por la familia perseguida que entregó su vida al Señor Jesucristo.
Y la última cosa que el Señor Jesucristo menciona es fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Y ellos lo fueron. Pero en nosotros también tiene que estar y vivir eso. Queremos ser fieles a ti, Señor Jesús, hasta la muerte. Ser cristiano no es un asunto de moda. Ser cristiano es desde ahora y para siempre. Dios, ayúdanos a permanecer fieles a ti. Y ellos lo fueron, porque Él prometió que les daría la corona de la vida, como la promete para ti y para mí hoy, en el siglo XXI, año 2023. Santiago, capítulo 1, verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. El enemigo no puede matar el cuerpo. Pero el cristiano nunca debe temer la segunda muerte, que es el infierno. ¿Por qué? Porque no iremos allí. Porque nosotros no morimos dos veces, nacemos dos veces. Morimos una vez. Porque cuando volvamos a ser levantados, no será para volver a morir, sino para vida eterna. Pero el que esté sin el Señor, sí sufrirá la segunda muerte, porque será levantado para juicio, no para vida eterna, para condenación. Hay un cántico aquí en la iglesia que de los niños que con cuál quieres dos caminos hay, dos libros hay, o la muerte también, ¿no, Jesús? Los que hemos nacido dos veces, solo moriremos una sola vez. Los que han nacido solo una vez morirán dos veces. La primera muerte es la física, por la que todo ser humano pasa y tiene que ver solo con el cuerpo físico. La segunda muerte es la del alma y el espíritu. Y tiene que ver, una, con una separación eterna de Dios, o nos vamos a vivir con Dios eternamente. Y la Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, amada iglesia, quiere seguir predicando la palabra, la Biblia, de que es mejor la vida eterna, es decir, es mejor con Jesús. En esta mañana, si todavía no hay un creyente en Cristo Jesús, es tiempo de entregarle hoy tu corazón, como en Apocalipsis 3:20 que mencionaba Kevin, porque Él ahí está a la puerta tocando nuestro corazón. Dice que si alguno le oye y le abre esa puerta, Él entrará y cenará con Él. La iglesia perseguida no se lo pensó dos veces y lo hizo hasta la muerte. Y no solamente en este pasaje, por todo el libro de Apocalipsis podemos ver los sufrimientos del pueblo de Dios y también del pueblo de Israel. Pero también podemos ver la compasión del cielo por el pueblo de Dios en la tierra. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Juan está en el exilio, sufrimiento. Antipas, uno que se menciona en este capítulo, en el versículo 13, la iglesia de Pérgamo, es martirizado. La iglesia de Esmirna enfrenta prisión y 10 días de tribulación, Apocalipsis 2:10. Las almas debajo del altar claman por el juicio vengador de Dios, Apocalipsis 6, versos 9 y 10. La hora del juicio ha llegado, capítulo 3, Apocalipsis, versículo 10. La gran ramera ha bebido la sangre de los santos, martirio, capítulo 17, capítulo 18, capítulo 19. Sin embargo, Dios juzgará al mundo, pero salvará a su pueblo. Iglesia, abramos nuestros ojos. Y como siempre concluyo, porque no es porque hoy sea el día de puerta abierta, pero creo que lo puedo decir y vosotros sois testigos. Sé fiel hasta la muerte, iglesia, porque Él nos dará
la corona de la vida. Creyente, no creyente, ábrele tu corazón a Jesús. Entrégale tu vida a Él. Haciéndolo, le estamos diciendo, Señor, soy pecador. Reconozco que el pecado me ha separado de ti, pero tú puedes, Señor, reconciliarme, redimirme, y lo has hecho en la cruz del Calvario. Y mientras estamos en este caminar, Señor, abre nuestros ojos, oh Cristo. Jesús quiere orar, dando gracias al Señor por este ministerio y por esta palabra que en el día de hoy ha sido predicada en el nombre de Jesús. Oramos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder mientras cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
Santo, 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 yo quiero verte. Yo quiero verte. Le damos gracias a nuestro Señor. La palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces, que seamos santos también y que podamos vivir en esa santidad en la que Dios nos ha llamado. Oramos y así podemos despedirnos, mis hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias por lo que podemos escuchar en ti, Señor. Gracias, Dios, porque nos animas a compenetrarnos más en tu obra, Señor. Llévanos a nuestra casa ahora, que podamos descansar también para este nuevo inicio de semana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.